Estamos listos, señores, para el reto de los teólogos. Pastora Marlina Arroyo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para ti, Fernand. Buenos días, Juan Carlos. Y buenos días a toda esa audiencia hermosa que siempre está en sintonía con nosotros aquí en el reto de los teólogos. Buenas preguntas hoy. Sí. Excelentísimas preguntas, siempre agradeciéndole a la audiencia que siempre está conectadita, haciéndonos preguntas. Tengo fila de preguntas y todo. Así que estamos contentos por eso. Y vamos a comenzar hoy con Fernand. Vamos a la tuya. Bueno, Tony Díaz está preguntando lo siguiente. Pastora, en la iglesia en la que yo voy, no se sirve la Santa Cena. El pastor indica que la Santa Cena es para ocasiones especiales y que no se debe, que no debe ser una costumbre. ¿Qué dice la palabra en cuanto a este particular? Dice Tony. Muy bien, vamos a ir a la Biblia, porque leyendo la palabra del Señor, allí vamos a encontrar la respuesta. Mira, dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 24 al 26, lo siguiente. Y este es el apóstol Pablo hablando, el apóstol Pablo instruyendo a la iglesia de Corinto. Dice, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor, me detengo, dejada por el Señor, por el mismo Cristo. Sigo leyendo. Y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto. Repito, hagan esto en memoria de mí. Y dice ahora el verso 25, así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, me detengo otra vez, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Cuando leemos este pasaje, aquí nos encontramos con todas las instrucciones que necesitamos para celebrar la Santa Cena del Señor y también para entender el significado de lo que estamos haciendo. Así que me da mucha pena de que haya un pastor, una iglesia, que no celebre la Santa Cena y que diga que esto es únicamente para momentos especiales. Aunque ciertamente la Santa Cena del Señor proviene, ¿verdad?, de una instrucción que el Padre le entregó a Israel, que fue la celebración de la fiesta de la Pascua. ¿Y qué celebración? Porque tiene que ver con un cordero, tiene que ver con el derramamiento de sangre, que esto era profético porque anunciaba el sacrificio de Jesús, su flagelación, su crucifixión, nada más y nada menos. Ahora Jesús dijo que esto lo teníamos que celebrar y que cada vez que lo celebráramos, lo hiciéramos en memoria de Él, para recordar su muerte. Así rapidito, a mí me gusta mucho dar la Santa Cena del Señor. Y cada vez que damos en nuestra congregación la Santa Cena del Señor, yo no la hago rapidito, yo me tomo mi tiempo para explicarlo con detalle, cómo era que Israel la celebraba, y todavía Israel la celebra con las 5 copas. Y las 5 copas, cada una tiene un significado. La primera significa salvación. La segunda significa libertad, note el orden. La tercera significa redención. La cuarta copa significa prosperidad o la entrada a la tierra prometida. Y la quinta copa se le conoce como la copa de Elías. Israel no se toma la quinta copa porque todavía está esperando al Mesías. Nosotros tampoco nos tomamos la quinta copa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando el regreso de Cristo por su iglesia. Pero note el orden, porque a través de la Santa Cena podemos discernir lo que es una sana doctrina, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo redime, que Cristo prospera y que Cristo regresará otra vez. Mire qué hermosura tenemos en la Santa Cena del Señor. Así que para ir directamente a la respuesta, pues sí se celebra y sí la podemos celebrar cuando querramos celebrarla, y no solamente en la congregación de los santos, sino que yo digo que también un padre de familia, una madre de familia debe
celebrar la Santa Cena del Señor con su familia. Mire qué acto más hermoso. Y pues celébrela. Si en su iglesia no la celebran, pues celébrela usted. Entra a mi canal de YouTube, Marlene Arroyo, y busque la Santa Cena del Señor, una predicación de más de 1 hora, donde le explico al detalle. Celébrela. Pertenezco a la iglesia Sendero de la Cruz de Caguas, que el pastor la celebra el primer domingo de cada mes. Qué lindo, qué lindo. El primer domingo de cada mes, como congregación, nosotros celebramos la Santa Cena. La Santa Cena del Señor. Y la Iglesia Católica, en su misa, ¿verdad? Aunque le llaman la comunión, pero tiene que ver con la Santa Cena del Señor, la hacen cada domingo. La iglesia primitiva, la Biblia dice que partían el pan prácticamente semanalmente, celebrando a Jesús. Muchas veces nos enfriamos y nos desviamos precisamente porque nos olvidamos del sacrificio de Cristo. Exacto. Y que le costó la vida. Dios mío. Y la Santa Cena es ese proceso donde tú haces esa introspección. Exacto. De ti y de tu vida y del sacrificio de Cristo, y como que la cosa, tú sabes, es un facilitador para que todo esté en orden. Y desarrolla temor de Dios. Sí. Porque, bueno, yo te digo, cuando yo comencé, cada vez que iban a dar la Santa Cena del Señor, yo hacía un análisis. Estaré bien delante del Señor. Sí. Ay, espérate, déjame arrepentirme de cualquier error que yo haya cometido, porque yo no me atrevo a tomar la Santa Cena enojada, no me atrevo. Y te agradezco el comentario que haces, porque en algún momento se creó el estigma de que la Santa Cena es exclusivamente en la iglesia. Ajá. No, también en la familia. En el hogar. También en el hogar, que así también fue que se empezó a practicar. Exactamente. Porque la iglesia era una iglesia no de un templo, de una estructura. Sí. Era de un lugar donde se reunían. Exacto. Y donde la familia, qué tremendo poder celebrarlo cuando tú estás enseñando a tus hijos acerca del sacrificio de Cristo. Ay, sí. Que siempre las cosas que son nuestra generación, que es tan visual. Exacto. ¿Verdad? Que cuando ve la copa, el vino o el jugo de uva, puede hacer una idea, una imagen de eso que tú le explicas con palabras, de lo que tipifica, ¿verdad? Sí. La sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, que es el pan. En el tiempo de la pandemia, yo recuerdo que yo le dije a toda la congregación y todos los que estaban en sintonía, busquen pan, busquen el juguito de uva, que hoy juntos vamos a celebrar desde las casas, todo el mundo, la Santa Cena del Señor. Y así lo hicimos. Si no había pan, pues con galletas, olvídate, pero lo hicimos. Bueno, vamos a la pregunta que hace Edgar. Sí. Él pregunta, ¿por qué Satanás pudo tocar todos los aspectos en la vida de Job, menos a su esposa? ¿Qué pasó con su esposa en ese transcurso? ¿Qué clase de preguntas? Yo nunca lo había escuchado. Nunca nos habían hecho esa pregunta. No. Gracias, Edgar, y gracias, Pastor Julio, por esa pregunta. Vamos a leer Biblia. Mira, Job, capítulo 2, verso 7. Dice, el acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pies a cabeza. Entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. Pero su mujer le dijo, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a tu Dios y muérete. Job respondió, mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó, ni siquiera de palabra. Entonces, quiero comenzar la respuesta de esta manera. Ella sí fue usada por Satanás. Ella sí fue atacada por Satanás porque ella animó a su esposo a hacer lo que Satanás quería. Y no es la primera vez en la palabra del Señor, bendito, yo soy mujer, qué pena me da decir esto, pero no es la primera vez en la palabra del Señor que una esposa es usada por Satanás para lograr la caída de su esposo. Ahora, ¿qué le sucede a esta mujer? Seguramente esta mujer lo amaba profundamente y lo que la quebrantó a ella fue ver a su esposo Job sufriendo de esa manera. Y nota que en Job 2:10 que acabo de leer,
Job le dice a su esposa, estás hablando tonterías. Otra versión de la palabra del Señor dice, estás actuando como una mujer necia, estás actuando como una mujer fatua, lo que nos da la impresión que ella no era así, que normalmente ella no hablaba así, normalmente ella no era necia, no era fatua, sino que por la situación ella se está conduciendo de tal manera. Podemos explicarlo, pero jamás justificarlo. Porque podemos explicar que obviamente ella sentía un dolor profundo de ver a su esposo pasar por ese dolor físico, por ese dolor psicológico, por ese proceso espiritual también, y ella sin poder hacer nada para traerle alivio al hombre que ella amaba profundamente. Y dio la impresión que ella, en medio de tanta confusión, encontró un solo camino, y ella le habla desde la profundidad de su dolor. No se da cuenta. Igual que el apóstol Pedro, en un momento determinado, tampoco se dio cuenta cuando se paró frente a Jesús, tratando de impedir que Jesús fuera a la cruz del Calvario, aquel día en que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Así que ella posiblemente no se está dando cuenta, aunque ella fue demasiado necia con esas palabras, de que ciertamente ella estaba siendo usada por el diablo, y habló de esa manera. Yo quiero comparar el caso de Job y su esposa con el caso de Adán y Eva. Porque Eva también, cuando usted lee Génesis 3, versos 1 al 3, Eva también, en el caso de Adán, igual que en el caso de Job, ambos eran perfectos. La Biblia dice que Job era perfecto, completo delante del Señor, pero ambas, tanto Eva como la esposa de Job, ambas fueron usadas por el diablo. ¿Cómo? Como instrumentos de tentación. Por lo tanto, cuando ella dice, maldice a tu Dios y muérete, Dios santo, está siendo tocada en su mente, en sus emociones, por el mismo Satanás. Así que sí, Edgar, el diablo la tocó, el diablo la usó. Gloria al Padre por la sabiduría de Job, quien la reprendió inmediatamente y le dijo que era una mujer que estaba hablando necedades en ese momento. El reto de los teólogos, señoras y señores. Eso es. Muy bien. Y tenemos otra pregunta muy interesante, Fernan, muy interesante. Gladys Mejía de Guayaquil, Ecuador, pregunta lo siguiente, pastora Marlene Arroyo. Que el varón se case con una mujer mayor que él, es decir, que ella tenga unos 10 años más que él, siendo los dos cristianos, ¿eso también sería yugo desigual? Pregunta Gladys. Muy bien. Gladys, gracias. Dios bendiga a Ecuador. Gracias a toda la gente de Ecuador que siempre está en sintonía con nosotros aquí en el reto de los teólogos. Gracias por su confianza. No. Si hacemos una búsqueda en toda la palabra del Señor sobre que diferencia de edad en las relaciones, en los matrimonios, nosotros no vamos a encontrar ningún verso bíblico que condene la diferencia de edad. Es más, la edad entre un esposo y una esposa y esa diferencia prácticamente no se menciona en la Biblia. Simplemente conocemos muy poco de las diferencias de edad entre matrimonios en la Biblia. Podemos hablar de dos excepciones. La primera, Abraham y Sara. Sí, conocemos la diferencia de edad entre ellos dos. ¿Por qué? Porque cuando Dios le prometió a Abraham que él y Sara iban a ser utilizados para el comienzo de muchas naciones, la Biblia dice en Génesis 17:17, y leo, se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años le ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Así que note allí la diferencia, una diferencia de edad de 10 años, pero a Dios como que no le importa que haya una diferencia de edad de 10 años. Estamos hablando del padre y de la madre de la fe. Y según esa pregunta, ¿no? Que es esa expresión que hace él, 100 y 90, no es una gran diferencia de edad, pero vale la pena mencionarla. No hay otra pareja, otro matrimonio en la Biblia que hable así de diferencia de edad. Ahora bien, sí se dice en la Mishnah, que es como una colección de tradiciones orales judías, se habla de una diferencia de edad entre Boz y Ruth.
en la afirmación que aparece en Ruth capítulo 3, cuando Ruth le pide a Boaz que sea su pariente redentor. ¿Qué dice la Biblia? Bendita seas tú del Señor, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Versículo 10. Y aquí lo que Boaz está diciendo es, pues mira, Ruth, bendita eres porque pudiendo ir en la búsqueda de un hombre más joven, a un muchacho como tú, te has venido a fijar en mí. Y en la Mishnah judía, como te conté, la primera gran colección de tradiciones orales, no aparece en la Biblia, se dice que Boaz tenía aproximadamente 80 años de edad y que Ruth tenía aproximadamente 40 años de edad. Recuerde que es tradición oral, lo que supone que es una especulación, porque es que la Biblia no nos revela exactamente la edad. Así que cuando hablamos de diferencia de edad en matrimonios, pues sí tenemos la evidencia bíblica. Abraham 100, Sara 90. Hay 10 años de diferencia y Dios no le da importancia a eso. Si la tradición oral judía tiene razón, pues hay 40 años de diferencia entre Boaz y entre Ruth. Pero aparecen en la genealogía de Jesús, así que tampoco Dios le da importancia a eso. También se suele pensar el caso de José y María. Tampoco tenemos evidencia bíblica al particular, pero se piensa que José era bastante mayor que María. Ahora, en vista de que la Biblia guarda silencio sobre este tema, pues entonces yo puedo llegar a una conclusión, que el tema de la diferencia de edad en un matrimonio no es un tema que le cause mucha preocupación a Dios. No es un tema muy importante para Dios. La edad sí puede ser importante en un matrimonio, por supuesto, pero hablando de la Biblia, hablando del Espíritu, hay temas mucho más importantes que una diferencia de edad. Temas como la salvación, temas como la madurez espiritual, y yugo igual no tiene nada que ver con la edad. Y también he llegado a otra conclusión, que al principio, cuando se es joven, la diferencia de edad tiende a ser importante en términos culturales, pero a medida que vamos envejeciendo, eso es cada día menos importante. Me explico. Si un hombre de 40 años se fija en una chica de 20 y se casa con ella, no, pues tenemos al vecindario hablando, imagínese usted, 40 y 20, una diferencia sustancial, pero ya entre 60 y 80, como que eso no es importante. Ahora, para finalizar mi respuesta, ¿qué es lo que dice la Biblia? Nada de la edad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Eso es un mandato del Señor. Génesis 2, 21 al 25. Y el tema del yugo igual, que debe ser creyente en Cristo. Segunda carta a los Corintios 6, 14. Obviamente nos vamos a casar por los motivos correctos, por amor. No por lujuria, no por avaricia, no por otros intereses, sino por amor. Aparte de estas directrices, el Padre Todopoderoso nos da a nosotros la libertad de escoger con quién nos vamos a casar. Y la diferencia de edad no es un asunto bíblico a considerar. Más bien, ore al Señor y pídale sabiduría. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Y como siempre me gusta decir en broma, esto lo aprendí hace mucho tiempo, y si te casaste deprisa, arrepiéntete con calma. Con calma, mi amor, con calma. Por si acaso tenemos una situación particular de que ahora parece viejo, pero no, muñeca, quédate allí. Amén. Pastora, el reto de los teólogos es un libro también. Es un libro, sí. Así que el libro, El reto de los teólogos, está disponible para usted en Pura Vida Books de Guaynabo, por ejemplo, o comunícate con esta servidora al 787-644-2544. Tengo un retiro espiritual en Ponce. Ajá.
El 15 de junio, sábado 15 de junio, a las 9 de la mañana tengo un retiro congregacional y los estoy invitando a todos. Estará con nosotros el profeta Nehemías Santiago. Para más información, 787-644-2544 y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Marlene Arroyo. Disfruta de predicaciones y también de ediciones del Reto de los Teólogos. Tremendo. Gracias, pastora Marlene Arroyo. Gracias.